Isabel Ramírez firmó el último papel del divorcio. Su mano temblaba pero su cara no mostraba nada. Álvaro de la Torre la miraba con desprecio. 3 años de matrimonio y no te llevas ni un euro. Eres patética, Isabel. Ella bajó la mirada. Solo asintió. El abogado empujó los documentos hacia Álvaro. Él firmó rápido riéndose. Clara Vidal esperaba afuera con una sonrisa triunfal. Isabel salió de la oficina sin mirar atrás. Álvaro la alcanzó en el pasillo. No esperaba que fueras tan débil. Clara se colgó de su brazo. Vamos, cariño, la prensa nos espera. Isabel caminó hacia el ascensor. Nadie notó el brillo frío en sus ojos. 3 años de humillaciones terminaban hoy. En su bolso un USB con el plan perfecto. Había comprado el 51% de la empresa de Álvaro. Y él no tenía ni idea. Esa noche Isabel no durmió. Revisó cada detalle en su pequeño apartamento. Un espacio alquilado bajo otro nombre. Nadie sabía que ella era la dueña de Oboe Capital, un fondo de inversión que había creado en secreto. Durante meses estudió finanzas en la sombra. Se reunió con socios mientras Álvaro la ignoraba. Él pensaba que ella solo planchaba sus camisas. Que era una esposa decorativa. Qué estúpido fue. Isabel abrió su laptop. Un correo confirmaba la transferencia de acciones. El lunes sería el día. Álvaro iba a caer de rodillas. Y Clara, esa trepadora, también. La prensa ya hablaba del compromiso de Álvaro. Fotos de Clara con un anillo brillante. Isabel no sintió celos. Solo asco. 3 años atrás ella había firmado ese contrato. Un matrimonio para salvar a su madre enferma. Álvaro pagó la operación a cambio de su sumisión. Ella cumplió su parte. Nunca le pidió amor. Solo respeto. Y él no le dio ni eso. Cada insulto, cada desprecio lo había grabado en su mente. La llamó inútil frente a sus amigos. La dejó sola en cenas familiares. Nunca la presentó como su esposa. Solo como la mujer que está en casa. Isabel respiró hondo. El dolor ya no la controlaba. Ahora era furia pura. Álvaro había cometido un error fatal. Subestimarla. Clara no era mejor. Esa asistente que se metió en su cama. Que le robó su lugar en la casa. Isabel sabía todo. Los mensajes, los hoteles, las mentiras. Clara no era solo una amante. Era una traidora. Vendía secretos de la empresa a competidores. Isabel lo descubrió hace 6 meses. Y usó esa información como arma. El lunes la junta directiva se reuniría. Álvaro planeaba anunciar a Clara como su prometida. Isabel sonrió frente al espejo. Se puso un vestido rojo que nunca usó en el matrimonio. El color de la sangre. El color de la venganza. Llegó a la empresa en un coche negro. Los empleados la miraron sin reconocerla. Subió al piso 20. La sala de juntas estaba llena. Álvaro hablaba confiado desde la cabecera. Clara a su lado con una sonrisa falsa. Isabel entró sin anunciarse. Todos se giraron. Álvaro se quedó pálido. Isabel Ramírez, dijo una voz desde el fondo. Represento a Oboe Capital, el nuevo accionista mayoritario. El silencio fue ensordecedor. Álvaro balbuceó algo. Clara apretó los labios. Isabel caminó hacia el frente. Señores, soy la nueva CEO. Álvaro se levantó de golpe. Esto es una broma. Isabel lo miró a los ojos. No, Álvaro. Es un jaque mate. Los accionistas aplaudieron nerviosos. Nadie esperaba esto. Isabel les entregó un informe. Proyecciones financieras detalladas. Álvaro no podía ni hablar. Clara intentó acercarse. Isabel la detuvo con una mirada. Tú no tienes nada que hacer aquí. Clara salió humillada. Álvaro intentó seguirla. Un guardia lo detuvo. Señora Ramírez tiene una reunión privada. Álvaro gritó su nombre. Isabel no se giró. Cerró la puerta tras ella. El juego apenas empezaba. Clara se instaló en la casa de Álvaro. Cambió las cortinas por unas más caras. Puso fotos suyas en los marcos de Isabel. Quería borrar cualquier rastro de ella. Álvaro apenas lo notó. Estaba ocupado con reuniones. Pero algo no le cuadraba. Clara lo besaba con demasiada intensidad. Como si quisiera retenerlo. Él empezaba a cansarse. Sus comentarios lo irritaban. Siempre hablando de joyas, de viajes, de poder. Álvaro no quería admitirlo. Pero empezaba a extrañar la calma de Isabel. Ella nunca pedía nada. Clara siempre quería más. En la empresa las cosas no iban bien. Cifras raras en los reportes financieros. Pérdidas que nadie explicaba. Álvaro culpaba a los contadores. Convocó una junta para aclararlo. No sospechaba nada de Clara. Ella manejaba sus agendas, sus correos.
Tenía acceso a todo, incluso a documentos confidenciales. Clara sonreía en cada reunión, pero sus manos temblaban cuando tecleaba. Enviaba mensajes a un contacto desconocido. Datos de contratos, fechas de licitaciones. Álvaro no veía nada. Estaba ciego por su ego. Creía que controlaba todo. Mientras Clara vendía su empresa pedazo a pedazo. Isabel lo sabía todo. Desde su apartamento monitoreaba cada movimiento. Tenía un equipo de confianza. Hackers, contadores, abogados. Nadie en la empresa sospechaba. Ella había aprendido a moverse en las sombras. 3 meses atrás había desaparecido. Álvaro pensó que se había rendido, que se fue a lamer sus heridas. ¡Qué idiota! Isabel usó ese tiempo para construir su imperio. Contactó inversionistas extranjeros. Compró acciones bajo nombres falsos. Creó Aurora Capital desde cero. Nadie sabía que era ella, ni siquiera su madre, que ya estaba mejor gracias a los tratamientos. Isabel no le contó nada. No quería preocuparla, pero cada noche revisaba su plan. Cada paso estaba calculado. Clara era la pieza clave. Isabel sabía que ella hablaría. Tarde o temprano cometería un error. Y así fue. Un correo mal enviado. Un número de cuenta que no cuadraba. Isabel lo interceptó todo. Lo guardó como prueba. Clara seguía pavoneándose en la empresa. Usaba tacones altos y vestidos ajustados. Se presentaba como la futura señora de la Torre. Los empleados murmuraban. Nadie la respetaba. Álvaro empezaba a notarlo. En una cena ella pidió un collar nuevo. Él la miró con fastidio. No todo es dinero, Clara. Ella se rió nerviosa, pero no paró de hablar de su boda. Álvaro se fue a dormir solo. Por primera vez pensó en Isabel, en cómo ella nunca le exigió nada. Sacudió la cabeza. No podía estar pensando en ella. No ahora que lo tenía todo. O eso creía. En la empresa las cosas empeoraban. Un cliente importante canceló un contrato. Álvaro gritó en la oficina. Alguien está filtrando información. Clara lo calmó con besos. No te preocupes, amor. Yo me encargo. Él no vio la sonrisa que escondía. Clara sabía que estaba en problemas. Había recibido un pago grande, pero el comprador extranjero quería más. Ella no sabía que Isabel la vigilaba. Cada correo, cada llamada. Isabel tenía grabaciones. Mensajes que la hundirían. El día de la junta llegó. Álvaro estaba listo para brillar. Clara a su lado con un vestido nuevo. Entonces Isabel entró. Y el mundo de Álvaro se derrumbó. Clara intentó hablar. Isabel la cortó. Tú sales ahora mismo. Clara salió corriendo. Álvaro quiso seguirla. Pero Isabel ya tenía el control. Y no iba a soltarlo. Isabel se sentó en la silla de CEO. El cuero crujió bajo su peso. Álvaro la miraba desde el otro lado. No podía creerlo. Ella era la misma mujer que había humillado. Ahora lo miraba como si fuera un extraño. Señores, dijo Isabel, vamos a limpiar esta empresa. Empezó a dar órdenes. Congeló cuentas bancarias. Despidió a 3 gerentes leales a Álvaro. Nadie se atrevió a contradecirla. Los accionistas estaban impresionados. Ella tenía datos, números, pruebas. Álvaro intentó interrumpir. Esto es mi empresa. Isabel lo miró con frialdad. Era tuya, Álvaro. Ahora es mía. Mostró un organigrama nuevo. Su nombre en la cima. Álvaro sintió el suelo moverse. Clara estaba en un avión a Londres. O eso le hicieron creer. En realidad iba a una oficina secundaria, donde sería interrogada. Isabel había planeado todo. Tenía grabaciones de Clara, vendiendo secretos a una empresa suiza. Cada palabra estaba documentada. Álvaro no sabía nada de esto. Todavía pensaba que podía recuperarla. Fue a su antigua oficina. Ahora era la de Isabel. En la pared una foto de su boda. Isabel sonriendo con su vestido blanco. Álvaro sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué tienes esa foto? Ella no lo miró. Me recuerda a quien no volveré a ser. Álvaro apretó los puños. No puedes hacerme esto. Isabel levantó una ceja. Tú me lo hiciste primero. Lo echaron de la oficina. 2 guardias lo escoltaron. Los empleados murmuraban en los pasillos. Álvaro de la Torre ya no mandaba. Isabel convocó otra reunión. Presentó un plan de reestructuración. Nadie cuestionó sus decisiones. Ella hablaba con autoridad, como si siempre hubiera sido la jefa. Por dentro sentía el corazón latir fuerte. No era solo venganza, era justicia. Álvaro intentó hablar con los accionistas. Nadie lo escuchó. Todos estaban con Isabel. Ella había comprado su lealtad.
con promesas de ganancias y pruebas de su competencia. Álvaro volvió a casa esa noche. Clara no estaba. Le habían cortado el acceso a la empresa. Intentó llamarla. No contestó. Fue al apartamento de Isabel, el mismo donde ella había vivido sola. Tocó la puerta. Nadie abrió. Isabel estaba en un hotel de lujo, celebrando con su equipo. Brindaron con champaña. Por la nueva CEO, por la mujer que nadie vio venir. Álvaro se quedó en la calle, mirando las luces de Madrid. Por primera vez sintió miedo. No sabía qué hacer. Isabel no había terminado. Tenía más planes. Clara sería la siguiente en caer, y Álvaro lo vería todo. Ella no iba a parar. No hasta que pagaran. Cada humillación, cada traición. Isabel se miró en el espejo del hotel. Se quitó los tacones. Se soltó el cabello. Por primera vez en años. Se sintió libre. El juego estaba en sus manos. Y ella iba a ganar. Isabel colgó la foto de su boda en la pared. No por nostalgia, sino para que Álvaro no olvidara. Cada vez que entraba a la oficina, veía su propia traición. Ella se sentaba en el escritorio, revisando reportes financieros. Cada número era una pieza de su rompecabezas. Álvaro intentó entrar esa mañana. Los guardias lo detuvieron. Señor de la Torre necesita una cita. Él gritó su nombre. Isabel lo ignoró. Tenía una reunión con los accionistas. Les mostró pruebas de las fugas de dinero. Nombres, fechas, cuentas bancarias. Clara estaba detrás de todo. Isabel lo sabía desde hace meses. Había rastreado cada transacción. Clara no era tan lista como creía. Isabel congeló las cuentas de la empresa. Nadie podía mover un euro sin su firma. Álvaro se quedó sin poder. Intentó hablar con los socios. Nadie le devolvió las llamadas. Isabel había comprado su silencio, con promesas de acciones y dividendos. Clara estaba en Londres. O eso pensaba. En realidad estaba en una oficina alquilada, interrogada por el equipo de Isabel. No sabía que cada palabra estaba grabada. Isabel vio los videos esa noche. Clara lloraba diciendo que Álvaro la obligó, que ella solo seguía órdenes. Patética, pensó Isabel, pero útil. Cada confesión era una bala más, para dispararle a Álvaro. En la empresa Isabel cambió todo. Nuevos gerentes, nuevo sistema. Los empleados la miraban con respeto, algunos con miedo. Ella no sonreía. No necesitaba agradar, solo mandar. Álvaro fue a un bar esa noche. Bebió hasta olvidar su nombre. Pensó en Isabel, en cómo la había tratado. La llamó inútil 1000 veces. Nunca la llevó a una gala. Nunca le dio un lugar. Y ahora ella lo tenía todo. Se sintió idiota. Quiso llamarla. Marcó su número. Cortó antes de que sonara. No sabía qué decir. Isabel no dormía. Revisaba documentos hasta la madrugada. Cada noche planeaba el siguiente paso. Clara sería la primera en caer. Luego Álvaro. Y después el mundo sabría su nombre. En la junta semanal Isabel habló claro. Esta empresa estaba podrida. Yo la voy a salvar. Los accionistas aplaudieron. Álvaro estaba en la sala, forzado a escuchar. Quiso gritar, pero solo apretó los dientes. Isabel lo miró un segundo, y siguió hablando, como si él no existiera. Esa noche Álvaro fue a casa. Encontró las cosas de Clara en cajas. Ella no estaba. Intentó contactarla. Su teléfono estaba apagado. Isabel había cortado todos sus accesos. Clara estaba atrapada, y Álvaro no podía ayudarla. Isabel brindó con su equipo. Un paso más cerca de la victoria. El juego seguía. Clara volvió a Madrid en un vuelo nocturno. Creía que había escapado. No sabía que Isabel la dejó regresar. Quería que estuviera cerca, para verla caer. Clara fue directa a casa de Álvaro. Lloró en sus brazos. Dijo que Isabel la estaba destruyendo. Álvaro la escuchó furioso. Isabel no puede hacer esto. Clara lo besó. No dejes que me hunda, amor. Él la apartó. Algo no le cuadraba. Clara hablaba demasiado rápido. Sus ojos evitaban los suyos. Álvaro empezó a sospechar. Fue a la empresa al día siguiente. Exigió ver a Isabel. Ella lo recibió en su oficina, sentada como reina. ¿Qué quieres, Álvaro? Él la enfrentó. Clara dice que la estás acosando. Isabel se rió. ¿Acosando? No, Álvaro. Solo estoy limpiando la basura. Le mostró un informe. Transferencias a cuentas suizas. A nombre de Clara. Álvaro se quedó helado. Esto es mentira. Isabel encendió una pantalla. Un video de Clara confesando todo.
Vendí los datos porque él no me valoraba. Quería asegurar mi futuro. Álvaro sintió el suelo desaparecer. Clara lo había traicionado. Isabel apagó la pantalla. Tú elegiste mal a Álvaro. Él quiso gritarle, pero las palabras no salían. Isabel lo miró con desprecio. Gracias por traerla a mi trampa. Ahora vete. Álvaro salió tambaleándose. Fue directo a casa. Clara estaba empacando. ¿Me vendiste? Ella negó todo llorando. Es Isabel, ella miente. Álvaro la agarró del brazo. Dime la verdad. Clara se derrumbó. Confesó entre sollozos. Lo hice por nosotros. Quería que fuéramos poderosos. Álvaro la soltó. Eres una traidora. Clara intentó abrazarlo. Él la empujó. Salió de la casa. No miró atrás. Isabel recibió un informe esa noche. Clara estaba acabada. Las pruebas ya estaban con los abogados. La demandarían por fraude. Álvaro estaba solo. Isabel sonrió. El primer dominó había caído, pero aún faltaba el golpe final. Ella no iba a parar. No hasta que Álvaro estuviera en el suelo. Y todos supieran su nombre. Álvaro llamó a Isabel esa noche. Quiero hablar. Ella contestó seca. No tenemos nada que hablar. Él insistió. Por favor, Isabel. Por lo que tuvimos. Ella colgó. No había nada que rescatar. 3 años de insultos no se borran. Álvaro no se rindió. Fue a su apartamento. Tocó la puerta hasta que salió un vecino. Ella no vive aquí. Álvaro se sintió perdido. Fue a un bar otra vez. Bebió hasta olvidar. Pero no podía. La imagen de Isabel lo perseguía. Ella en ese vestido rojo, mandando en su empresa. La empresa que era suya. O eso creía. Al día siguiente fue a la oficina. Intentó hablar con los accionistas. Nadie lo recibió. Isabel había bloqueado todo. Álvaro vio un correo, una invitación a una gala, organizada por Isabel, como nueva CEO. Él decidió ir. Quería enfrentarla. En la gala Isabel brillaba. Hablaba con inversionistas. Todos la escuchaban. Álvaro entró sin invitación. La vio desde lejos. Quiso acercarse. Un guardia lo detuvo. Señor, no está en la lista. Álvaro gritó su nombre. Isabel se giró. Sonrió con frialdad. Déjenlo pasar. Se enfrentaron en el centro del salón. Todos miraban. Álvaro bajó la voz. Vuelve conmigo. Podemos arreglarlo. Isabel lo miró incrédula. Se rió fuerte. Y sacó un papel. Un informe médico. Estoy embarazada, Álvaro. Pero no es tuyo. El salón se quedó en silencio. Álvaro sintió un golpe en el pecho. ¿De quién es? Isabel no respondió. Solo lo miró. No te debo explicaciones. Estamos divorciados. Álvaro quiso agarrarla. Ella dio un paso atrás. No me toques. Los guardias lo sacaron. La prensa tomó fotos. Al día siguiente los titulares gritaban. El exesposo humillado. Isabel no sintió lástima. Había conocido a alguien meses atrás. Un inversionista que la apoyó, sin pedir nada a cambio. No era amor. Era respeto. Algo que Álvaro nunca le dio. Esa noche Isabel fue al hospital. Su madre estaba despierta, sonriendo por primera vez en años. Isabel la abrazó. Ya no era la hija sacrificada. Era una mujer libre. Y Álvaro lo pagaría todo. Ella no había terminado. Isabel visitó a su madre en el hospital. La vio reír por primera vez en años. Mamá, estoy libre. No le contó todo, solo lo suficiente. Su madre le apretó la mano. Siempre supe que eras fuerte. Isabel sonrió. No era la misma de antes. 3 años atrás firmó ese contrato por ella, para pagar la operación, para salvarla. Ahora su madre estaba sana, y ella no le debía nada a nadie. Volvió a su oficina esa noche. Revisó los últimos reportes. La empresa crecía bajo su mando. Los accionistas la llamaban visionaria, pero Isabel no se confiaba. Sabía que Álvaro no se rendiría fácil. Él seguía enviándole mensajes, pidiéndole perdón, jurando que había cambiado. Isabel borraba cada texto sin leerlo. No creía en sus lágrimas. Álvaro había perdido todo. La prensa lo destrozaba. Titulares sobre sus errores financieros, sobre su aventura con Clara, sobre la exesposa que lo humilló. Isabel no sentía lástima. Cada artículo era una victoria, pero no estaba satisfecha. Quería más. En la empresa convocó una junta urgente. Álvaro estaba ahí, obligado a asistir como accionista menor. Isabel entró con un vestido negro, elegante y letal. Señores, dijo,
Hoy votamos por el nuevo presidente. Álvaro se levantó. Esto es un ultraje. Isabel lo miró sin parpadear. Siéntate, Álvaro. La sala se congeló. Nadie habló. Ella presentó pruebas. Documentos que mostraban desvíos de fondos. Álvaro los firmó sin saberlo. Clara lo había engañado. Los accionistas votaron. Álvaro fue destituido. Salió de la sala con la cabeza gacha. Isabel no lo miró. Solo firmó el acta. Esa noche la prensa explotó. Álvaro de la Torre fuera de su propia empresa. Isabel brindó con su equipo, pero no celebró mucho. Sabía que él intentaría algo. Y no se equivocó. Álvaro fue a su hotel. Esperó en el lobby. Cuando ella bajó, él se acercó. Isabel, por favor. Hablemos como adultos. Ella lo cortó. No hay nada que hablar. Tú elegiste tu camino. Él intentó tocarla. Ella dio un paso atrás. No te acerques. Los guardias lo sacaron. Isabel no tembló, pero su corazón latía fuerte. No por miedo, sino por poder. Clara estaba en una oficina pequeña, lejos del lujo que conocía. La habían demandado por fraude, por vender secretos de la empresa. Isabel tenía todas las pruebas. Correos, grabaciones, transferencias. Clara intentó contactar a Álvaro. No contestó. Estaba solo en un bar, bebiendo para olvidar. La prensa lo seguía a todas partes. Ex esposo fracasado, decían. Clara llamó a un abogado. No tenía dinero para pagar. Intentó vender su historia a un tabloide. Nadie le creyó. Isabel había filtrado todo. Cada movimiento de Clara. Estaba acabado antes de empezar. En la empresa Isabel seguía imparable. Firmó un contrato con un cliente internacional. Duplicó las ganancias en un mes. Los empleados la respetaban. Algunos la temían. Ella no necesitaba amigos. Solo resultados. Álvaro intentó un último golpe. Contactó a un viejo amigo, un inversionista con contactos. Planeó recuperar acciones. Quería enfrentarla en la próxima junta. Isabel lo supo. Tenía espías en todas partes. Lo dejó planear. Lo dejó creer que ganaría. El día de la junta llegó. Álvaro entró confiado. Pensaba que tenía apoyo. Isabel lo recibió con una sonrisa. Gracias por venir, Álvaro. Presentó un informe final. Pruebas de sus deudas personales. De sus errores como líder. El amigo de Álvaro se puso pálido. Retiró su apoyo en el acto. La junta votó de nuevo. Álvaro perdió todo. Salió sin decir una palabra. Isabel cerró la carpeta. El juego estaba terminado. Esa noche recibió una llamada. Era Clara, llorando. Isabel, por favor, no me destruyas. Isabel colgó. No había lugar para la piedad. Clara enfrentaría un juicio. Y Álvaro ya no era nadie. Isabel miró por la ventana. Madrid brillaba a sus pies. Ella era la reina ahora. Isabel firmó un nuevo contrato. Una alianza con una empresa europea. Su nombre estaba en todas partes. Forbes España la llamó la mujer del año. Aceptó una entrevista. Habló claro, sin adornos. Algunas personas te subestiman. Y eso es su error. El periodista preguntó por Álvaro. Ella sonrió. No hablo de pasado, solo de futuro. Esa noche fue a una gala, vestida de blanco, como en su boda, pero esta vez no era una novia. Era una líder. Los flashes la seguían. Hombres poderosos querían hablarle. Ella elegía con quién. Su madre la vio en televisión. Lloró de orgullo. Isabel la llamó después. Mamá, lo logré. No solo por mí, por nosotras. Su madre rió. Siempre lo supe. Isabel colgó con una sonrisa. Miró el informe médico. Su embarazo iba bien. El padre era un hombre bueno. Un inversionista que la apoyó, sin pedirle nada a cambio. No era amor. Era respeto. Algo que Álvaro nunca entendió. En la oficina colgó un nuevo cuadro. No era una foto de boda. Era su portada en Forbes. Álvaro vio la noticia desde un bar. Solo en una esquina. Sin dinero, sin poder. Intentó llamarla una última vez. El número ya no existía. Isabel estaba en un avión. Rumbo a Nueva York. Una nueva etapa comenzaba. No miró atrás. No había nada que extrañar. Cada traición la hizo más fuerte. Cada humillación la llevó aquí. Estaba en la cima. Y nadie la bajaría. El mundo sabría su nombre. Isabel Ramírez. La mujer que compró su venganza. Y ganó.